serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Entonces, siempre le decimos a los pastores especialmente, ustedes no pierdan su tiempo. Terminen la escuela bíblica y vengan a hacerse la escuela bíblica sobre ruedas. Esa ya le da créditos para continuar a la maestría. O sea que ya los pastores realmente pueden terminar la escuela bíblica nuestra con un bachillerato, porque a los pastores le tomamos en cuenta en la experiencia ministerial. Los que no son pastores terminan solamente con lo que se llama un título de asociado, pero no con bachillerato oficial. Los pastores sí terminan con bachillerato oficial y pueden continuar inmediatamente la maestría tomando los créditos de la escuela bíblica sobre ruedas en la tierra, y después también tienen que, por supuesto, tomar un curso 2 y después hacer una tesis para la maestría en divinidad. Y esos son los pasos que hay que tomar, amados, porque realmente que necesitan pasar la cirugía bien pasada para que todo esté bien establecido, bien fundamento, y no hay otra escuela que llega desde Israel con esto. Logremos una unidad con los pastores de Reynosa, con los pastores aquí de Río Bravo, y que tengamos un conocimiento en general, que estemos enseñando lo mismo. Y se me hace muy acertado lo de la escuela, porque vamos a tener una misma línea, sí, ¿verdad? Yo les digo, bueno, pues ahorita no estamos, pero vámonos con las parashá, ¿verdad? Sí. Para que si nosotros nos juntamos a platicar, estamos hablando de lo mismo, sí, ¿verdad? No que cada quien trae su tema, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso puede ser un factor muy importante como unidad. De unificación. ¿Verdad? Que llevemos una línea. Amén. Una línea de conocimiento, no que estemos tomando de aquí, de allá, de acá. Y a veces eso cría una cantidad de problemas, ¿verdad? Aún dentro de las mismas congregaciones. Están oyendo a uno que está, yo quiero que tú me enseñes cábala. Ahí está la cosa. Yo quiero que tú me enseñes porque está oyendo a otra persona. Entonces, sí, yo mi sentir, sí sería muy importante los que estamos aquí reunidos en esta tarde, ¿verdad? Que lo consideremos. ¿Verdad? Lo consideremos. No consideren demasiado tiempo, porque sí, les digo la verdad, es mi tercera vez aquí en esta ciudad. Esta ciudad se está autodestruyendo. Sí. Les digo que ustedes ya no tienen tiempo para demasiadas consideraciones. O me envió el Señor o no me envió el Señor. Es que esa es la verdad del Evangelio, amados. La verdad del Evangelio viene con una obediencia inmediata. No viene con mentes muy complicadas. Es una simpleza de fe simple. ¿Es de Yahvé o no es de Yahvé? Eso es todo lo que se tiene que preguntar. Es la misma forma que yo lo hago con la gente que está a punto de casarse. Yo no caso a nadie a no ser que me hagan esta respuesta simple. Una simple respuesta. ¿Tú estás seguro que Yahvé te llamó a casarte con tal y tal? ¿Estás seguro? O sea, que sí pasa, lo que pase. Tú sabes que Él te llamó a casarse con esa persona. Si usted no me puede hacer la respuesta, yo no te caso. No te caso. ¿Por qué? Porque al final de tiempo, lo único que tú vas a tener fuerza para hacer, lo único que vas a tener gracia para hacer, lo único que vas a tener valentía para hacer, va a ser aquello que Yahvé mandó hacer. El resto se va a caer, porque va a ser madero, paja y mosto que, bueno, y papel, y lo va a quemar todo. Lo que va a quedar van a ser las piedras preciosas, el oro y la plata. Entonces la cuestión es que estos sí son piedras preciosas, oro y plata. Si esto realmente es lo que Yahvé está mandando, si Él me envió a mí, y la verdad es que yo iba a contarles esta noche que yo no llegué aquí por llegar. Ustedes tienen que entender que el 2001, cuando yo llego aquí a Río Bravo, que yo no sabía que ni siquiera Río Bravo existía. ¿Qué le voy a decir? No es que sea algo muy común en el mundo que todos conozcan dónde está Río Bravo. Yo llego el 2001 después de yo ser juzgada por Yahvé como un Jonás, porque mi hija estaba muy enferma por 3 años y por lo tanto yo no dejé Israel por 3 años. Pastoreé, sí, tenía un pastoreo entre los latinos y sefardíes de Israel en Tel Aviv. Teníamos un pastoreo glorioso, pero
no salía a las naciones, que yo le había cometido al Padre, que donde Él me manda, yo voy. Y el que es perdonado mucho, ama mucho, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo de que yo ya no podía más porque mi hija no se sanaba. Y aunque yo soy una mujer de fe y a mí no me va a escuchar una palabra que no sea de fe, y en el púlpito nadie me escuchó una palabra de derrota. Le decía al Padre, pero Padre, se me va para adelante, se me va para atrás, se me va para adelante. Me la traía al culto media muerta y la dejaba en el colchón. Todos se sanaban, menos mi hija. Y yo le decía, pero Padre, ¿qué es esto? ¿Por qué mi hija no se sana? Y finalmente me cerré por 3 días en un retiro en mi oficina pastoral. Mis diáconos pusieron no molestar a la pastora y nadie me molestó por 3 días, que eso ya fue un milagro de los grandes. Y en 3 días el Señor cayó sobre mí y me mostró claramente al final de todo esto, cuando yo estaba orando sobre un mapa de Israel, Ezequiel 37, y estaba orando sobre los huesos secos de los judíos sefarditas. Sobre los judíos sefarditas, estaba orando sobre eso así, yo estaba respirando sobre ese mapa proféticamente. Los huesos secos cobran vida, vuelven a la vida, se unen los huesos secos, tendón a tendón, ligamento a ligamento. Que el Espíritu Santo cae sobre mí, yo veo una visión en que Él me muestra a Jonás, y a Jonás lo están echando por la borda, excepto yo soy ese Jonás. Porque yo llevaba 3 años, porque estaba en el hospital con mi hija, pastoreando sí, pero no yendo a las naciones. Me llevaba gente y me decía, gente grande, Alberto Motesi, Marcos Witt, gente que nosotros éramos los que les preparábamos el concierto a Marcos Witt en Israel. Alberto Motesi, yo era la que lo traducía cuando él llegaba a Israel, nosotros auspiciábamos también. Y me hablaban y decían, vengan que las naciones los están esperando. Y yo decía, sí, algún día voy a ir, porque yo dije, cuando mi hija se sane voy. Era 2001 y cayó sobre mí el Espíritu Santo, fue en noviembre del 2001. Fue en noviembre, 10 de noviembre del 2001. ¿Cuándo llegué yo a Río Bravo? 13 de noviembre. Ok, ahora usted va a entender algo que no entendió. Porque el 10 de noviembre yo estoy en ese retiro, cae yo sobre el mapa de Israel, me cae el Espíritu y me muestra que yo soy como Jonás y que yo... me tienen que echar de la borda de la congregación. Ahí estamos afuera mis pastores, mis diáconos, mi esposo, y yo salgo y digo, me voy. Así dije, me voy. Porque yo le dije al Señor, Padre, perdóname. Me puse a llorar como loca porque yo dije, Padre, yo te he traicionado. Es mi hija. Dígame usted, ¿quién no me dice que yo tengo la razón que me quedo en Israel porque mi hija está enferma? ¿Sí? Es la mejor razón que yo le puedo dar. Mi hija, no hay una razón mejor que esa para una madre. Y yo le digo, Padre, donde quieras que yo vaya me voy. ¿Dónde me voy? ¿Cuándo me voy? Y era el 10. Y el Señor me dice, te vas en 3 días. Te vas en 3 días. No tenía dinero. A mi esposo no le había contado nada. Ahora te imaginas tú que yo soy la pastora principal de la congregación. Mi esposo siempre me ha apoyado y ha ministrado conmigo, pero él tiene un ministerio muy grande de ayuda y de sanidad, y me apoya en lo que hago. Él era un hombre de los más machistas del mundo y el Espíritu Santo cayó sobre él y lo destartaló completamente. Por eso él saca el libro El Factor Mujer, porque el Señor le revolucionó la vida. Él había quitado mujeres del púlpito. Era uno de esos perseguidores serios de las mujeres en el púlpito. Pero hasta que yo llegué a su vida y ahí, bueno, todo cambió. Y entonces yo salgo y cuando cae el Espíritu sobre mí, me muestra a Jonás, yo digo, Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. ¿Cuándo quieres que yo me vaya? Me dice, en 3 días partes. Así me dice, 3 días. No tengo ayuda para mi hija, no le contaba a mi esposo, no tengo otro pastor para dejar a la congregación. ¿Cómo me voy en 3 días? Y no tengo dinero. Y le digo a mi esposo saliendo, le digo, amado, el Espíritu Santo me habló que he estado como Jonás y que tengo que partir de aquí en 3 días, no sé a dónde me voy. ¿Y sabes lo que le pasa a ese hombre? Gloria a Adonai por el rabino Baruch. Empieza a saltar así de arriba abajo. Me dice, lo sabía. Así empieza a saltar. Me dice, lo sabía, yo sabía que tú estabas como Jonás, yo sabía. ¿Te imaginas tú? Y bueno, él se quedó con mi hija, no ayudó porque fue de vuelta al hospital y todo eso, todo se demoró 1 año y medio, después 1 año y medio más tarde ella fue dada de alta. Pero si yo no hubiera obedecido al Señor, mi hija se muere. Porque, amados, así es con la obediencia, ya ve.
Si uno no lo obedece a Yahvé, la cobertura no está y los hijos se mueren y toda clase de cosas empiezan a pasar, tal como en el caso de tu hermano y otras cosas que empiezan a pasar en las familias porque la cobertura no está. Entonces cuando yo me fui, yo dije, ¿a dónde voy? Y se me vino a la mente Betty. Se me vino a la mente que Betty se había contactado conmigo y me había dicho que quería que cómo se hacen las fiestas, cómo se hace el Shabbat, que esto, y Betty había estado en contacto conmigo y yo le había dicho sobre el libro El Poder Sanador de las Raíces. Ella lo había leído, no sé si el pastor lo había leído, pero ella lo había leído y ella estaba ya bien así empezando con las raíces, con mi libro. Y yo llamo a Betty y le dije, Betty, yo no sé, pero el Espíritu Santo me dice que yo me tengo que ir. Me dice, ay, por favor, pastora, venga, que venga a Río Bravo. Sí, en ese tiempo recuerdo que Betty ya nos había comentado algo, que conocía a una sierva de Dios de Israel, pero era todo. Por internet nomás, ¿ok? No nos habíamos visto nunca. Entonces lo que el Señor lo coordina, lo prepara muy bien. En esos días nosotros le dijimos a Betty sobre que si el ministerio internacional que conocía, si no podía visitarnos, y era precisamente cuando fue la llamada de usted con Betty. Algo así se arregló inmediatamente. Más o menos al mismo tiempo. Sí. Ahora le voy a decir que cómo funciona Yahvé, porque imagínese que yo digo, aquí estoy, están mis diáconos, mi mano derecha pastoral, mi esposo ya, y yo digo me voy en 3 días. Viene mi mano derecha, que es, yo lo había ungido como pastora asociada, la pastora Anita, ella es peruana, y viene y me pone en mi mano 200 shekels. 200 shekels hoy son $50. Y me dice, porque ella había limpiado una casa y le habían pagado eso, 200 shekels. Y me lo pone en mi mano. Me dice, aquí tiene su dinero para su pasaje. No, bueno, entiendan que el Señor me abrió las puertas inmediatamente. Fue en California, en Washington DC y en Río Bravo. Imagínate que este es el 10 de noviembre. Para el 13 yo ya estoy viajando directamente hacia California, Washington DC y Río Bravo. Entonces ella me pone $50. Yo digo, $50, amén, yo ya tengo mi pasaje. Dígame usted, ¿quién compra un pasaje a Estados Unidos y a México por $50? Me fui donde mi agencia de turismo, que no es creyente la señora, una señora israelí. El dueño de esa agencia era muy amigo de mi padre en su tiempo del liderazgo sionista, cuando mi padre era líder sionista de Chile. Un judío israelí, él es uruguayo, creo que era. Pero ella está trabajando y Lili no es creyente. Y yo le digo, Lili, yo tengo que viajar. Ahorita tengo que viajar, necesito que me hagas inmediatamente para el 13 de noviembre un boleto y me tengo que ir inmediatamente hacia la frontera con México y Texas, y no tengo nada más que 50 o 200 shekels. Yo te pago cuando vuelvo. Así le dije, yo te pago cuando vuelvo. Ella me queda mirando y me dice, bien, ya vete, chao, bye bye. Me dio el boleto con $50. Y yo me vine aquí así, con esos $50. Es la cuestión del amor al mamón, ¿se acuerda? Por eso yo siempre digo, ustedes no empiecen preguntándole al banco, ni preguntando lo que tienen en ese bolsillo, solamente cuál es la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre fue clara para mí, que yo tenía que irme en 3 días, y si tenía que caminar a Río Bravo, iba a tener que caminar a Río Bravo, pero yo tenía que llegar para allá de alguna forma u de otra. Y el Señor me bendijo y me fui. Y sabe que por años yo ya no tenía ningún tipo de excusas de cómo viajar. Si Yahvé me enviaba a la India, ahí tenía que irme yo sin ningún problema y sin dinero. ¿Por qué? Porque iba donde Lili y le decía, Lili, tengo solamente $30 o $50 o $100, te pago cuando vuelvo. Y por años Lili me tuvo completa y plena confianza, nunca le falté en un pago. Y eso fue por años. Después, muchos años más tarde, se cerró eso porque se cambió de dueño. Y el Señor ahí me dijo, ahora vas a viajar diferente. Ahora cuando te inviten, tú vas a pedirle que ellos paguen tus boletos. Y que paguen en primera clase, porque tú ya has pagado el precio y es tiempo que te vuelen bien. Amén, amén. Amén. Entonces lo obedecía al Padre así, y lo obedecía al Padre también así. Amén. Bueno, realmente esta escuela es una revolución.
lo puedo decir a total plenitud. Revolución en mi vida, en mi casa, en todo, en su amplitud total. Estudien, entren a esta escuela y sepan lo que es la intimidad con Yahvé. Sepan lo que es la salvación de Yeshua. La escuela Ahimab de avivamiento global, israelí, mesiánica, apostólica, profética, fue un descargue celestial del Padre que me la dio para poder completamente liberar a la iglesia de toda la teología de reemplazo que ha divorciado a la iglesia de Israel y desde sus raíces judías. Los que la estudian salen con una relación apasionada, personal, íntima con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Aleluya, te invito a estudiarla. La transformación de mi vida ha sido contundente. Soy un hombre que busca resultados y lo he encontrado a través de esta escuela. Y doy gracias por la escuela YIMAP, ¿no? Y estoy orando porque así como la escuela YIMAP pudo dar ese entendimiento a mi vida, al conocimiento de las raíces hebreas, le doy gracias al Eterno que ha usado su vida, y oro para que también se multipliquen muchas más de los institutos y las escuelas, porque ese es el bienestar de todo el mundo y de todas las almas que están en la tierra, ¿no? ¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Pero yo llego a Río Bravo enviada por el Espíritu como un Jonás que viene a un Ninvé. Y la primera noche que llegó aquí, esta vez, que ya es por tercera vez, ustedes saben que la tercera decimos que es la vencida, ¿sí? Que es por tercera vez. El primer libro que me abrió Yahvé llegando a Río Bravo fue Jonás. Wow. Y me dijo, ¿te acuerdas? Ahora te voy a explicar que yo te envío a Ninvé. Llegaste a Ninvé porque yo lo estaba a punto de destruir. A no ser que haya un arrepentimiento en toda esta ciudad, desde los gobernantes más altos hasta la persona más baja, este lugar se va a autodestruir. Por eso mi respuesta para ustedes: no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Agárrense del borde del tzitzit, del borde del manto, y vamos a correr, amados, y vamos a correr como el ruaj. Vamos a correr como el viento. Agarren, empiecen a estudiar, empiecen a unirse entre las congregaciones porque están en el mismo fundamento. Las parashás van a ayudar, pero acuérdense que también nosotros todos obramos por el espíritu de profecía, y eso es lo que le va a enseñar también la escuela. La escuela le va a enseñar la importancia de estar sobre el mismo fundamento y dejar la libertad del Espíritu Santo, porque no somos todos mellizos siámicos, y es importante que haya la creatividad del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y el ministerio. Algunos tienen este don, el otro tiene otro don, diferentes dones que tenemos, amén, y que podamos ejercerlos todos de acuerdo a los dones que Yahvé nos ha dado, pero en el mismo fundamento. Esta es la clave para la unidad que andan buscando, y esta es la clave para la salvación de esta ciudad y de esta nación y de esta área. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora sabe la historia que no conocía, porque esa no se las había contado, ¿no es cierto? Y cuando llegó, él recibe un sueño. ¿Ustedes saben el sueño que recibió el pastor? ¿Puede contarle cuál es el sueño? Sí. El sueño lo recibió 3 años antes que yo llegué, porque a mí me dijo 3 años antes. Que eran justamente 3 años que yo me había demorado en partir a las naciones en ese ministerio apostólico, para que vean cómo la repercusión de una desobediencia puede tener repercusión. Y yo ya le pido perdón al Señor, y le pido también perdón a ustedes, que llegué 3 años demasiado tarde. Pero después corrí como el viento, así que hemos recuperado territorio. Sí. ¿Cuál fue el sueño? En mi sueño veía yo que estábamos como en un salón de escuela. Yo estaba en un pupitre y había varios estudiantes. Y había una voz que decía que solamente íbamos a tener un examen. Pero en ese examen, recuerdo yo que en el sueño solamente 2 personas pasaban el examen. De tu congregación en esa época, que era el 2001. 2001, que solamente 2 personas pasaban el examen. Pero luego también en el sueño estaba el mensaje de que vendría una sierva del Señor a enseñarnos. Que era judía. Y que era judía, que vendría a enseñarnos hebreo, historia y Biblia.
Y eso era lo que yo decía, pues si estamos en un examen... Porque venía a levantar un gran ejército sí, que eso se fue levantaba. lo final del sueño, Sí. porque vendría a levantar un gran ejército. Yo me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo cuando el pastor me dice esto, me dice, yo soñé, hermana, que venía una mujer judía a enseñarnos historia, hebreo y Biblia, a levantar un gran ejército que se levantaba aquí. Y yo le hice la pregunta al pastor, le dije, pastor, ¿cuántas mujeres judías conoce usted? El pastor me dice, no, usted es la primera. Le dije, qué interesante. Y le hice otra pregunta más, le dije, ¿y cuándo recibió ese sueño? Y él me dice, hace 3 años atrás. Le dije, le pido perdón porque llego 3 años en retardo. ¿Se acuerda? Sí. Se le dije. Así que por eso vamos a poner, como se dice en buen chileno, los puntos sobre las sillas. Si Yahvé me envió, pues a correr. Si no me envió, ciérrame las puertas que no llegue nunca más para aquí, por favor. ¿Para qué necesitan tener a alguien que no envió Yahvé aquí? Si aquí lo que necesitan es un doctor verdadero que venga a curar esta zona, esta área. ¿Amén? Así que eso es lo que tienen que tomar decisión. Si me envió, pues para adelante. Aprendan y créanle al Señor. Vuelvan a la simpleza de esa fe de niños que causó la salvación. Porque la salvación no es causada porque sabes mucho. Causa porque tienes convicción en tu corazón de que Yeshua es el camino. Y que no hay otro camino y si no te vas a morir. Yo me acuerdo cuando yo me salvé, yo no sabía nada. Yo lo único que supe es esto. Si le digo sí, vivo. Si le digo no, me muero. Esa fue toda mi teología. Ahí se terminó la teología para mí. Entonces, muy claro, si usted dice sí a esta escuela bíblica y a que nosotros los ayudemos, los mentoreemos para que ustedes puedan pastorear esta área, al avivamiento, al despertamiento, a la bendición, a la salvación, al rescate. ¿Puedo decir algo más? Entonces es necesario, sí, diga. Una de las cosas que a mí me convence mucho y que hace que uno esté más determinado es que pues hay muchos grupos que han sido de bendición o enseñanzas, mensajes que son de raíces y todo esto, pero una de las cosas que yo siempre dije, si no hay un ministerio que en realidad muestre lo que se enseña, si no hay una unción que respalde todo lo que de alguna manera vemos como enseñanza, entonces, ¿dónde está lo verdadero? ¿Dónde está lo bíblico? ¿Dónde está el Dios de Israel? Así es. ¿Dónde está el Elohim de Israel? Pero lo digo no porque está aquí el apóstol, sino que yo he estado pensando esto y se lo he compartido a muchos. Yo he visto un mover del Espíritu muy fuerte, una restauración muy fuerte. De hecho, cuando fue enviada la primera vez, yo creo apenas empezábamos a recibir una semilla de esto. La segunda vez, 13 años después, el 2014, en realidad viene en el momento cuando yo estoy a punto de morir. Sí, estaba muy mal. Yo estaba muy mal. La única que se dio cuenta de muchas cosas que me sucedieron a mí fue mi esposa, que siempre estuvo de noche y de día. A mí Satanás me hubiera matado. Sí. Yo muchas veces luché, a veces una sola noche, un solo día. Yo no sé si usted sepa eso, estar bajo la convicción del Espíritu Santo durante más de 24 horas y no poder cerrar los ojos. Wow. Despierto día y noche con una culpabilidad terrible, horrible, bajo un ataque de Satanás terrible. Yo pude ver 2 satánicos que estaban en mi contra y yo no avanzar. Yo lo único que sabía es que si no sucedía algo, yo me iba a morir porque Satanás tenía legalidad sobre mi vida. Así es. Y fue cuando me encontré otra vez con la mamá de Betty en un lugar con un manto, un talit. Le pregunto por Betty y me dice, Betty está en Israel con el apóstol. Llego con mi esposa y le digo, tenemos que invitar al apóstol otra vez, ¿cómo ves? Si no fuera por Nelda, porque la que en realidad anduvo detrás de mí picándome las costillas es, traigamos al apóstol, hay que traerla. Yo como al mes después que le dije eso, yo dije, pues no tenemos finanzas, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Le pusimos los ojos dirigidos por Mamón. Sí. No podemos. Pero la que me decía, sí vamos a poder. Por eso las esposas, ¿verdad? Muy importante, la palabra sabiduría está en su boca, dice Proverbios 31.
Y fue como regresó. Y ahora creo que en realidad, como dice el apóstol, es como para que sea la vencida, hermanos. De verdad, respeto a todos los otros ministerios, han sido una bendición, pero yo creo que esto de la escuela, establecer la escuela y caminar con una sola visión, en un solo sentir, en un mismo corazón, va a traer una restauración que queremos verlo en la ciudad. Amén. Y en la nación. Y sabe que yo he sentido hace mucho tiempo que esto va a ser de gran testimonio en Estados Unidos. Que todo Estados Unidos sabe la condición de esta frontera. Y usted sabe que muchas veces en Estados Unidos puede ser que a veces haya más orgullo también para diferentes cosas. Y yo he sentido hace tiempo de que ustedes van a ser de gran testimonio para el avivamiento también de Estados Unidos. Y van a impactar hasta Estados Unidos. Cuando ellos empiecen a ver lo que se suscitó aquí en esta frontera a través de este mensaje y su obediencia al mensaje, y a estudiar y a aprender y a limpiarse, a liberarse y a unificarse en él, va a impactar tanto en esta frontera que va a llegar gente simplemente a hacer preguntas y cómo pasó esto. Y ustedes le van a poder explicar cómo empieza esto a suceder, porque esto tiene historia, que lo estamos en este momento documentando a través de Jan, que está tomando todo eso en cámara, porque esto tiene la historia de cómo llegó el 2001, cómo él soñó el sueño, cómo el Señor me envía como si fuera un Jonás para poder llegar a un lugar donde yo ni siquiera he sabido que existe, que es Río Bravo. Y ya llevo tercera vez llegando a este lugar en donde el mundo es grande y realmente que no tengo tiempo para llegar a la pequeña ciudad de Río Bravo 3 veces. O sea que Yahvé tiene aquí, en este Ninvé, Él quiere en este Ninvé a un pueblo que no sabe. Le dice a Jonás, ¿cómo piensas tú que yo no tendré misericordia sobre, en ese caso habían cientos de miles o 100,000 personas que no sabían ni de su diestra ni de su siniestra? ¿Sabe lo que pasa aquí en Río Bravo? En Reynosa y en toda esta zona de tanto narcotráfico, es que aquí hay más de 100,000 personas que no saben ni de su diestra ni de su siniestra, y cuando ustedes se levanten juntos con esa autoridad, con ese poder, con esa unidad, con esa pureza espiritual, porque amados, escúcheme, esos narcotraficantes o la gente que está tan mal, ya dadas a Satanás de todo corazón, la religión no los puede liberar. Ellos tienen que entrar a algo que sea radical, que sea realmente verdadero, puro, santo, como el evangelio que fue el primer siglo. Otra cosa aquí no va a funcionar. Tal como en el caso de Ninvé, el rey se arrepintió. El rey puso a ayunar a todos, hasta los perros tenían que ayunar. Aquí también tienen que ayunar hasta los perros, les digo. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.